tenemos a nuestro invitado de temprano aquí, un hombre que está acostumbrado a ir a sus audiencias puntual, porque en el caso de las audiencias, el juez puede llegar a la hora que quiera, pero si el abogado llegó fuera de la hora, ahí mismo le cantan bingo. Vamos a recibir al abogado penalista y académico Valentín Medrano. Y además comunicador, y analista político. Exactamente. Oye, me dieron unos gananciales que creo que no merezco. Muchísimas gracias por la invitación, Alberto, hermano querido, sempiterno. Tenemos historia, y muy grata siempre. La licenciada Díaz, la gran experta en todos los temas que tienen que ver con seguridad y ingeniera. Un gran amigo yo. Y sabe una cosa que me interesa, posiblemente, no sé cuál es el tema que ustedes van a tratar en el día de hoy, pero muy probablemente las condiciones de ingeniera de la ciudadana Gineuri son las que van a servir como base para cualquier tipo de análisis de la problemática actual desde el punto de vista de la justicia dominicana y sus, vamos a decir, sus vaciedades, sus necedades, su arbitrariedad. Vamos a ver. Así es, gracias. Bueno, Valentín, vamos a comenzar por lo último y después vamos hacia lo primero. Esta decisión del día de ayer de la Corte Penal del Distrito Nacional, donde lo que se hizo fue negarle de nuevo la libertad a Jean Alain Rodríguez. Esta fue la decisión. Así recorren los medios. Exacto. Entonces, el argumento que vi en los periódicos es que a pesar de estar vencido el plazo máximo, ellos lo retienen porque el Ministerio Público argumentó y supuestamente presentó algunas evidencias que los abogados de la defensa están intimidando testigos y eso. Entonces, mi pregunta es, el hecho de que cometa un abogado que sea defensor de un imputado, ¿puede ser suficiente para que sus derechos constitucionales sean vulnerados por una corte de apelación? Bueno, tú planteas dos escenarios. El deber ser, no debía ser posible eso, y lo que ocurrió, sí lo fue. Mira, aquí hay un dejo de complicidad entre el sistema judicial, vamos a decir, entre los dos componentes del sistema judicial, que es nocivo. Yo desde hace muchos años, no sé si tú recuerdas, Tavares, decía que esas mesas interinstitucionales que se crearon para discutir problemas respecto a la justicia, en el que participaban jueces y fiscales, que eso al final iba a aterrizar en una deshonra, por así decirlo, para el sistema de justicia, porque es que son funciones diferentes. Y el artículo 22, por ejemplo, del Código Procesal Penal plantea que son funciones separadas. Las actuaciones del Ministerio Público no las puede hacer un juez, las actuaciones de un juez no las puede hacer el Ministerio Público. Por vía de consecuencia no puede haber connivencia, no puede haber conciliábulo entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Es que el Ministerio Público es una parte dentro del proceso, una parte que intenta afectar a otra parte, y el juez es un tercero imparcial que se mantiene equidistante. Ha funcionado el sistema judicial y básicamente lo que tiene que ver los jueces de la República Dominicana como terceros imparciales. Obvio que no. Son cómplices de las directrices trazadas por el Ministerio Público. Hay un conciliábulo, repito, entre jueces y fiscales. Como tú preguntas, y fue muy interesante que la construyera o estructurara de esa forma, el artículo 17 del Código Procesal Penal establece que la responsabilidad penal es personal. Lo que haga un abogado es responsabilidad de ese abogado y conlleva posiblemente responsabilidades penales o responsabilidades de corte administrativo sancionador, disciplinarias en este caso. ¿Qué tengo yo que ver como ciudadano que tiene un protectorado constitucional establecido en los artículos 40, 44 y 69 de la Constitución de la República con lo que haga un abogado? Además, lo que hizo el Ministerio Público fue enunciar que eso estaba produciéndose. Probar eso, primero, no es en ese escenario jurídico. No puede ser en ese escenario jurídico. Porque tú no le puedes abrir un proceso sobre un proceso a una persona que no tiene la misma naturaleza, que no tiene la misma característica. Porque ¿qué tú me estás diciendo que esa persona está haciendo? Que esa persona está intimidando testigos. Ok, ¿cuál es el tipo penal de intimidación de testigos? ¿Dónde está? ¿En qué artículo? ¿De qué código?
No sé si me entiende por dónde voy. Ahora bien, muy probablemente lo que ha hecho el Ministerio Público es autodesenmascararse. ¿Por qué? Porque el mismo derecho que tiene el Ministerio Público de interrogar a un testigo lo tiene la otra parte. Porque son pruebas comunes del proceso. Entonces usted tiene el legítimo derecho, porque no hay sorpresa procesal. El artículo 290, que establece las reservas, te dice a ti que el proceso penal en la etapa embrionaria, en la etapa preparatoria, en la etapa investigativa, es secreto para los terceros. Es decir, ustedes, medios de comunicación, aquel que no tiene que ver con el proceso, no puede saber lo que está ocurriendo. Pero todo eso que ocurre en el interín de un proceso es común a las partes. Y en el caso, por ejemplo, de estas supuestas cartas, también estas intimidaciones, en este caso, puede incidir un proceso de investigación, por ejemplo, por parte de la Policía Nacional o de los organismos de investigación del Estado. Pueden incidir en el proceso. Lo que debe crear es un paralelismo desde el punto de vista investigativo, pero no incidir en ese proceso. Pero puede hacer una investigación para saber si es cierto. Además, eso que dijo la Corte es un acto de irresponsabilidad que va del cielo a la luna y se devuelve en términos de dimensión. Porque el artículo 228 del Código Procesal Penal establece que una vez que se concede la prórroga, el juez está obligado a suspender la prisión preventiva que pende sobre un justiciable. Pero por el contrario, para el Ministerio Público sustentar con nuevos arraigos, porque no pueden ser exactamente los mismos que sirvieron para sustentar la prisión preventiva o mantenerla durante toda la etapa preparatoria del proceso, porque el artículo 228 dice que a partir de que se concede, tiene que obligatoriamente suspenderse la prisión preventiva. Entonces, eso no es potestativo del juez desoír las órdenes que da la normativa, las órdenes que da la ley. Y la ley es clara en cuanto a eso. Ahora, ¿qué hace el Poder Judicial? Asumir un acto de complicidad con el Ministerio Público. Pero en este caso, el juez, entonces, obviamente... Los jueces, exacto, están desobedeciendo la ley, o sea, no están haciendo lo que deberían. ¿Cómo se llama cuando una persona a sabienda se pone de espalda al mandato de una ley? No cumple una norma si es funcionario público, o desoye la ordenanza que tiene una norma. ¿Cómo se llama eso? Ciertamente es un desacato a la autoridad. Pero es prevaricación. Entonces estamos hablando de prevaricación judicial. Porque no soy jurista. Sí, pero estamos hablando de prevaricación judicial. En todo caso, yo lo que creo es que nosotros estamos haciendo un flaco servicio al sistema de enjuiciamiento penal de la República Dominicana. Porque Jean Alain no puede, ni nadie, determinar la fortaleza sistémica de nuestro sistema, valga la mala utilización y reiteración del término. No puede ser, o sea, por hacerle una maldad a una persona, usted no puede dañar un sistema completo. Es verdad que hay venganza contra él, porque de eso se trata. Perfecto, eso está entendido, más que sobreentendido, porque la investigación que hace el Ministerio Público, en lo absoluto, lo he dicho desde el primer momento, ustedes lo han visto, yo estoy todavía esperando una sola prueba fehaciente de que ese ciudadano haya ajustado su conducta a una norma prescriptiva. Yo espero una. Ellos dicen tener miles, cientos. Pero fíjate lo que ha pasado con ese caso, que es lo que a mí, en términos personales, más me llama la atención. Ustedes dijeron que hay una preliminar de auditoría, que la van a arreglar, que la van a arreglar. Porque si el preliminar de auditoría le dice a ellos que no hubo irregularidades en la construcción de la nueva Victoria, ese no va a ser el resultado final. Te puedes estar seguro que eso no va a ser el resultado final. Ellos van a arreglar esa auditoría. Porque se supone que por eso es que lo están acusando. Exactamente. Pero es que hay un problema ahí, Valentín. Tú dices, lo van a arreglar para que sí haya. Para que haya. Porque pero, ellos no han jurado que hubo. Sí, pero entonces ahí queda en la telaraña de esa implicación, queda entonces la empresa de la familia del ministro de la presidencia. Ellos se están jugando una carta. Entonces, si tú dices, si la ajustan a que sí hubo sobrevaluación, o realmente esa es la realidad, que sí hubo sobrevaluación, entonces ahí va a quedar afectada la empresa del ministro. Lo que pasa es que aquí hay protegidos, porque en el caso de la familia del ministro, recordemos que aún
no se sabía si hubo quizás un mal manejo o no. Decían, esta empresa es de sus familiares, no de él. Aún pudiera estar siendo implicada, era sus familiares, no él. Eso es en el caso porque es el ministro que es funcionario de esta gestión. En el caso de los hermanos de Danilo, por ejemplo, y yo lo decía en una entrega, es Danilo, entonces Danilo sí porque son sus hermanos, pero en el caso de Macarrulla no porque son sus hijos. Entonces es que la justicia no es una justicia. Hay una dicotomía discursiva y hay una dicotomía procesal, porque empecemos, ¿cómo ponemos los bueyes detrás de la carreta? Obviamente no creo que haya locomoción en ese sentido. ¿Cómo es posible, ante eso que usted dice, cómo es posible que si hubo sobrevaluación y los que sobrevalúan son los que construyen, usted ingeniera, corríjame usted, por eso quería preguntarle a usted en su condición. ¿Puedo yo sobrevaluar? Yo le doy a usted la construcción de este edificio para que usted me lo construya. ¿Cuál es mi único papel? No es erogar los fondos. Exacto. ¿Quién construye no es el que sobrevalúa? Y hago el presupuesto como ingeniero. Ok, y si se sobrevalúa, ¿puedo yo hacerlo? No, los ingenieros lo Entonces, ¿cómo es posible que esté preso el que paga y no el ingeniero? Sí. O sea, ¿cómo tú pones la carreta delante de los bueyes? Se supone que la investigación debió iniciar con un sometimiento y medida de coerción para las personas que presuntamente produjeron la sobrevaluación, y después, como consecuencia de eso, apresar a la persona que supuestamente participó. Pero hay un problema, tú todavía podrías tener sobrevaluación, Tavares, tú puedes tener sobrevaluación, determinarlo por una auditoría de la Cámara de Cuentas, y aún así eso no significa que la persona que pagó ha participado de esa coima, de esa sobrevaluación. Porque aparte de que tú tienes que demostrar la sobrevaluación, después tú tienes que demostrar el nexo entre el sobrevaluador, la persona que pagó, y establecer en la línea temporal un momento específico, un lugar específico, unas transacciones específicas que indican que esa persona tuvo participación en ese tipo penal. Entonces, lo que se ha hecho aquí en el caso de Jean Alain es lo más aberrante desde el punto de vista procesal que se haya hecho en la República Dominicana. Por eso, poco a poco se ha ido tomando cuerpo la especie lanzada desde el primer momento, que se trata de una venganza de muchos, porque fíjate que aquí nosotros hemos asumido la irresponsabilidad desde todos los puntos de vista. Aquí es irresponsabilidad absoluta. Primero, tenemos una campaña comunicacional, no sé si aquí están esos anuncios, me disculpo si es así, una campaña comunicacional pagada por el gobierno de la República Dominicana, porque así dice, gobierno de la República Dominicana, tratando de vender a la sociedad dominicana que tenemos un Ministerio Público Independiente. Ministerio Público Independiente, el gobierno ha hecho gobierno de la República Dominicana. Y hay casos miles de millones de pesos, o cientos, para no exagerar, cientos de millones de pesos del erario, cientos de millones de pesos de los consumidores en publicidad para hacer vender Ministerio Público Independiente. Ahora, lo que ustedes han dicho, ¿es independiente el Ministerio Público? Vamos a ponerlo, los hechos como han ocurrido. Sin embargo, hay casos, por ejemplo, como el de Supérate, que la justicia pues admite que hubo mal manejo en casos. Entonces se somete a las personas que están dentro de esa institución, pero no se somete a la directora general. Y entonces, en el caso, como usted bien señala, de Jean Alain Rodríguez, pues vamos a someter a los que hicieron el presupuesto, a los ingenieros que construyeron, y luego hay que probar que hubo un nexo, o sea, había una relación entre él y estas personas. Qué bueno que fue usted que lo dijo, porque ese es el Ministerio Público Independiente que tenemos. No lo dije yo, lo dijo usted. Y lo dijo con una precisión absoluta, haciendo parangones de diferenciación en términos procesales que tiene el sistema. Porque para aquellos nada, para esto todos, o todos, perdón. ¿Qué ocurre con el tema hacia donde iba del Ministerio Público Independiente? Bueno, fíjate, doña Miriam en un momento determinado, porque ella tenía odio o amor, una de las dos, porque son las dos causales que hay para tú apartarte de un proceso. Artículo 78 del Código Procesal Penal. Te inhibe. ¿Por qué? Porque yo siento que he tenido una situación nociva con una persona y no quiero participar en ese proceso. Y se inhibió, se apartó. Eso lo hizo a las 9 de la mañana, y a las 11 de la mañana ya Jean Alain tenía una orden de arresto. A las 11 de la mañana, doña Miriam apartada. Pero ahora
recientemente, el asesor del Poder Ejecutivo en materia penitenciaria, don Roberto Santana, que es el más grande gurú en ese tema, nadie lo puede cuestionar en ese sistema, porque él es el hacedor del sistema penitenciario del nuevo modelo como nosotros lo conocemos. Ese es su aporte a la sociedad, y eso es loable. Hay un antes y un después con respecto a Roberto, y nadie lo puede cuestionar en ese tema. Él es el gurú de ese asunto. ¿Qué ocurre? Él ha dicho que esa cárcel debía estar abierta, que se está afectando a gente. Bueno, él dijo más de ahí. Él dijo que no está abierta porque la cárcel de La Victoria, en las condiciones que está, es un negocio para el director de esa cárcel y probablemente para otras personas que se benefician, y le puso cifras. Él dijo, y no hay un preso por él eso. dijo que 7 millones de pesos semanales llegan a la oficina del encargado del director de la cárcel de La Victoria, y que se presume eso no es solo para él. Y la Procuradora General de la República, la jefa de él, la superior de él, lo que dijo fue, bueno, él tendrá sus motivos para decir eso. Y no se abrió una investigación. Y dijo más, porque hacia ahí iba. Ella dijo algo más, porque él decía que no podía humanamente mantenerse cerrado ese recinto carcelario hasta que se haga una auditoría, hasta que se culmine la auditoría de la última varilla. Pues la inhibida se desinhibió para decir que sí, que se va a mantener en el proceso que ella dijo que no se iba a meter, que se va a mantener esto hasta que se audite la última varilla. Fíjate cómo la gente se inhibe y se desinhibe. Pero en ese mismo derrotero, ya se hizo la auditoría, entonces debería en este momento estar. No, pero el problema no es ese. Lo que te quiero decir es cómo la gente tiene intereses en los procesos y juega un papel aparentemente parco y equidistante, pero que no es real. Como pasa también con el presidente de la República. El presidente de la República ha dicho, yo no me meto en la justicia, el Ministerio Público Independiente, pero cuando la familia de Orlando Martínez dijo que perdonaba al asesino, él dijo, yo no lo perdono. Entonces, tenemos una sociedad díscola que no entiende, no aprecia los mensajes, no aprecia las actitudes. ¿Tú crees que es mentira? Que desde allá se dirigen cosas. Por eso tenemos la disparidad de que unos sí y otros no. Esa es la realidad. Ahora, el que no lo quiera ver, el que quiera hacerse el sueco y hablar de que nosotros nos incidimos, mira que nos meten preso a gente, si yo llamo ahí para ayudarte, lo que voy a hacerte un daño, pura mentira. En el caso, por ejemplo, de Neney Cabrera, no podemos descartar el hecho de que en estos días salgan personas apresadas, empleados, que fueron quizás que hicieron este mal manejo. Los pintores que usted decía. Exacto, y van a aparecer todos esos pintores, pero nunca directamente el director, como pasó con el programa Supérate. A diferencia de lo que ha pasado con los PLDistas arrestados. Exacto. Entonces, a diferencia de lo que ha pasado con la persona del anterior gobierno. Y lo que usted dijo, a mí me pareció fantástico, porque yo ni siquiera había deparado en ello. Porque usted dice, ¿cómo es posible que en el caso del ministro Macarrulla, que yo creo que no tiene responsabilidad penal en nada, porque ahí no hay sobrevaluación? Y si no hay sobrevaluación, él no tiene que ver con eso. Y lo he dicho desde el primer día. Pero si la hay es de ellos. Pero nunca se llamó la investigación, nunca se vinculó en el proceso, como sí le quisieron hacer al expresidente Danilo Medina, porque eran casos vinculados a sus hermanos, a su familia. Y peor, no anunció el director del PESCA, nuestro amigo, no anunció que estaban investigando a Macarrulla, pero sí dijo que sí se estaba investigando a Danilo Medina. Cual luego tuvo que decir que al final no encontraron nada en contra de Danilo Medina, pero sí ya estaba la presunción. Pero si tú me estás investigando y tú lo anuncias, que es violatorio del artículo 290 del Código Procesal Penal, tú me estás investigando, pues ya Danilo no es presidente. Danilo no es presidente de la República. Y tú me estás investigando y lo dices, mala leche hay en el asunto, mucha mala leche. Pero está bien, dime del gobierno que tú estás investigando también. Vamos a ser por lo menos equilibrados. Vamos a hacer las cosas, como dicen en el campo, o toro o vaca. Yo siempre uso ese término y lo digo directamente porque así dicen en Atomayor. Y hablábamos en el día de ayer, yo lo decía aquí también, el hecho de que, por ejemplo, en el caso del Impostón no sabemos en qué quedó ese proceso. O sea, destituyeron al director, pero ¿qué quedó el proceso? ¿Qué se está haciendo? ¿Dónde está este caso? La gente quiere saber. Así hay 20 casos más de personas destituidas del gobierno que están en el limbo jurídico,
que no se sabe que si realmente es el proceso a seguir. Todos los procesos penales llevados en la República Dominicana con esta característica son procesos eminentemente de publicidad, que se basan en la publicidad negativa, que se basan en hacer una historia, crear una historia, construir una historia, endiablar a la persona, endemoniarlo, hacerlo vender como el malo de la película. Y obviamente que siempre que hay un malo, aparece el héroe. Es obvio, o se necesita, se requiere. La sociedad está ávida de héroes, pero la sociedad está más ávida de justicia, y la gente cree que justicia es condenar a las personas. Justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Si yo soy inocente, soy inocente. Si no tengo que ser molestado, no debo ser molestado. Ahora, la prisión preventiva, que pende sobre Jean Alain Rodríguez y muchísimos otros funcionarios, como también de otros ciudadanos, se utiliza como un sistema de chantaje para presionar cosas y obtener cosas. ¿Qué tiempo tiene Jean Alain Rodríguez preso? ¿Qué tiempo tiene? 9 meses aproximadamente, si mi cálculo no son. Pero si son 9 meses, todavía está dentro del tiempo. No, espérate. Él tiene que tener a los 8 meses, a los 8 meses pidieron un poquito antes de los 8 meses pidieron una prórroga, le concedieron 3 meses, se terminaron los 3 meses y le dieron otro mes. Si calculamos 8 más 3 son 11, tiene 1 año y pico. Sí, claro, tiene más tiempo. Pero el caso de él es complejo, ¿no? Fue declarado complejo. Pero lo complejo lo único que hace es aumentar los plazos de la investigación. En el caso de los 3 meses serían 8 meses para la prisión preventiva, pero el caso de la investigación es a los 8 meses. A los 8 meses debe presentar su acto conclusivo el Ministerio Público. Y decía desde la medida de coerción que tenía un caso eminentemente blindado, con pruebas fehacientes. Yo recuerdo que participé en un programa donde Pancho Álvarez dijo que había tantas pruebas que se podía presentar acusación al otro día. Digo, más o menos eso fue lo que yo entendí. Y eso decía el Ministerio Público. ¿Y ha ocurrido así? No ha ocurrido así. Ahora, lo cierto es que yo creo que el estado peligrosista que nosotros nos encontramos como ciudadanos, la gente cree que la violencia más peligrosa es la que se está ejerciendo en la calle. La violencia más peligrosa es la que se está ejerciendo desde la justicia. Porque la justicia no está dando a cada quien lo que le corresponde. Porque cuando tú a una persona culpable, le sustituye por un inocente, ese culpable va a estar en la calle, en un estadio de impunidad, cometiendo hechos dolosos, transgrediendo nueva vez, sobre todo porque se siente amparado en ese estadio de impunidad que consiguió. Ese es el peligro de condenar a un inocente. Entonces, esa violencia que se está ejerciendo desde el sistema de enjuiciamiento penal y del sistema, aquí en la prisión, todo es prisión. Nadie, absolutamente, concede que la ley, la Constitución manda a la excepcionabilidad con respecto a la prisión. Pero lo dijo doña Miriam recientemente, creo que fue antes de ayer, en un simposio en el que participaba, que nosotros hemos abusado de la prisión, hemos abusado como nación de la prisión preventiva. Pero vuelvo a reiterar que la prisión preventiva es un mecanismo de chantaje y extorsión, porque hay gente que se quiebra y dice lo que no es. Ponía yo siempre el ejemplo del plea bargaining en los Estados Unidos, que hay gente que ha confesado hechos, admitido culpas que no son de ellas. ¿Por qué? Porque la expectativa de condena es superior a lo que le ofertan como acuerdo. Entonces, esa es la realidad que nosotros tenemos, el espectro que tenemos. Pero ¿qué va a pasar? Supongamos que hipotéticamente cambie el gobierno. Este gobierno decidió, y fue plausible, respetar la ley de carrera del Ministerio Público. Aun cuando desde lo interno del Ministerio Público se han estado haciendo las sustituciones que ellos han querido. Ellos lo sustituyen por otra vía, no por la vía que dice la ley interna del Ministerio Público, pero lo han hecho. Tú verás que por lo menos decenas de titulares de las fiscalías del país han sido sustituidos. Muchísimos han sido sustituidos. Bueno, tienen sus vías. Pero este gobierno decidió respetar la carrera del Ministerio Público. ¿Qué va a pasar con el Poder Judicial? ¿Qué pasaría? ¿Pasaría el tamiz el Poder Judicial de la imparcialidad? Una obligación que pone en sus hombros la Constitución de la República en su artículo 149 párrafo. Pasaría el tamiz de la imparcialidad. O sea, mantener a una persona contra ley, sometido a la más abyecta de las condiciones, simplemente por hacer causa común política con un gobierno. ¿Qué pasará con el Poder Judicial de la República Dominicana? O sea, ¿qué daño
Nosotros le estamos produciendo, los agentes del sistema, le estamos produciendo al futuro del sistema judicial. ¿Va a pasar la tabla rasa? ¿Es para afuera que van todos? ¿Va a pasar eso? ¿Y qué ganamos nosotros como nación? Una debilidad institucional nueva. ¿Por qué? ¿Por culpa de quién? Van a culpar a los políticos que vengan. No, tienen que culpar a los que han hecho causa común con el irraciocinio, los que han hecho causa común y se han hecho cómplices de la ilegalidad. Y eso yo no lo quiero ver venir. Yo quiero que haya un sistema judicial cada vez más fuerte. La Procuradora General de la República en los últimos días ha dado demostraciones de que su humor no está de la mejor manera, porque ha dado un par de declaraciones que han sido cuestionadas. Primero fue saliendo del velatorio del ministro Orlando Jorge, cuando prácticamente le dijo de todo ahí a los periodistas, porque le hicieron una pregunta de cómo iba el curso del proceso. Y ahora da otra declaración que yo quiero que nuestro señor director nos lo ponga en pantalla para saber la opinión de Valentín Medrano sobre esta apreciación. Dice: mira, Germán, el Ministerio Público no trabaja para buscar aprobación social. Entonces, está claro, se lee claro ahí. Bien, entonces, mi pregunta es: el paradigma tradicional de que el Ministerio Público es representante de la sociedad, ¿eso cambió con la nueva normativa procesal penal o con el enfoque actual del Ministerio Público Independiente? Porque es el paradigma que todo el mundo manejaba hasta el que no era abogado. El Ministerio Público es representante de la sociedad, entonces si es representante de la sociedad, entonces tiene que satisfacer a la sociedad, no probablemente a las redes sociales, pero sí a la sociedad. Siempre y cuando la sociedad tenga unas pretensiones que se ajusten a la norma. Porque la sociedad pidió que crucificaran a Jesucristo. No, la sociedad no. Un grupo vociferante. Bueno, pero vamos a poner que es una representación social. Un ente, un enclave, un grupo de presión, un cónclave, un grupo de presión. Es diferente a la sociedad. Bueno, pues la Marcha Verde de aquella época, de la época cristiana, pidió Marcha Verde que crucificaran a Jesús. Y Poncio encontró a ese hombre inocente y se lavó las manos. Ahí, en ese caso, yo creo que la palabra que debe ser sustituida es aprobación social por populismo. Debe ser sustituida. Ahora, voy al tema anterior, lo que usted ha dicho. Doña Miriam se expresó en términos muy sahirientes a la prensa al momento de ser abordada en ocasión de asistir a los funerales del ministro malogrado. Tristemente, un hombre decente, por la insania, no voy a calificar más el tema, por la irracionabilidad o la irrazonabilidad, muy triste, pero ella no debió ir ahí. Independientemente del cariño que le tuviera la familia, su presencia era inadecuada porque ella es parte en un proceso de investigación donde en principio tiene que ser equidistante. Ya de golpe y porrazo tú puedes decir, el Ministerio Público en ese caso dejó de ser objetivo. No, y de hecho la manera en la que ella se condujo la manera a la prensa, que se expresó, obviamente ya ahí no hay objetividad. Totalmente desacertada, porque es que ¿quién va a dar información si no es el Ministerio Público? El Ministerio Público debe acompañar a la víctima. El Ministerio Público tiene una obligación de objetividad, artículo 260 del Código Procesal Penal. Recoger pruebas a cargo y a descargo. También lo dice su ley interna, lo dice también. Entonces, en el momento en que tú vas ahí, en ese mismo momento, tú descompones o afecta esa obligación que tiene de imparcialidad, porque tú podías decir, bueno, ese Ministerio Público va a hacer lo que sea para condenar, lo que sea. Yo creo que las condenas debe producirse. Lo otro es que ¿cómo se apodera el Ministerio Público? ¿Por dónde entra ese proceso? ¿Por dónde entra? Yo vi gente hasta del PECA, vi gente de inspectoría, vi gente de la Dirección de Persecuciones participando. El Ministerio Público es único e indivisible, pero hay roles establecidos y demarcaciones jurisdiccionales que tienen que operar dentro del Ministerio Público como regla. Entonces,
aquí se ha desoído desde el Ministerio Público, se ha violentado el artículo 53 de su propia ley. ¿Por qué? Porque desde cualquier, ¿cómo se llama? Procuraduría Fiscal Especializada, así se llama, Procuraduría, toman un proceso y después se lo devuelven al Ministerio Público apoderado originalmente, o lo hace acompañarle. Cuando la ley prohíbe eso, porque eso se trata de una vocación, donde el superior que toma un proceso tiene que culminarlo y no lo puede devolver, así dice su ley, no podrá ser nunca devuelto al Ministerio Público originalmente apoderado. Entonces, aquí hay dos países. Uno, en el que hay gente que pueden violar la ley, como le dé su santa voluntad. Y esta gente están protegida. ¿Quiénes son esos que pueden violar la ley? Bueno, pero usted ha dicho muchísima gente que han tenido presuntos ajustes de su conducta, norma proscriptiva, y que han tenido un tratamiento diferenciado. Entonces no todos somos iguales, somos diferentes. En el trato procesal, todos somos diferentes. Posiblemente a mí me lleven de este alto y me publiquen en todos los periódicos, pero vamos a ver la publicidad de los periódicos, porque eso es interesante. Atiéndame a la diferencia de nuevo. Ante un caso de un ministerio público presuntamente abusado y zarandeado en los medios de comunicación, un fiscalizador de San Francisco de Macorís, creo que ustedes lo recuerdan, Angel Polanco, la procuradora ordenó al sistema de publicidad interno que se respete el debido proceso en los procesos administrativos sancionadores y que no se publiquen esas cosas. Y eso es plausible, eso es totalmente correcto. Pero ¿y por qué no se hace eso con los demás procesos? Con los demás ciudadanos, para que no se entienda un privilegio. O sea, ¿por qué yo no puedo gozar de la garantía de no ser zarandeado y afectado y ajado en los medios de comunicación como una persona puesto, pintado, escritureado como una persona que tiene una tendencia a violentar la ley? No, en el caso hay casos, por ejemplo, que si son de la gestión pasada, sobre todo, los procuradores adjuntos salen a dar declaraciones, incluso a veces hasta de asuntos que pueden y que son parte del caso y que pueden incluso, no deben divulgarlo, pero salen a hablar en los medios de comunicación. Y cuando no salen Vemos ellos, a Wilson Camacho, a Jenny Berenice, que le encanta las cámaras y estar hablando. y cuando sobre el no proceso. salen los procuradores fiscales o procuradores generales adjuntos o quien sea, lo sale un periodista que tiene la información de primera mano. Porque alguien me decía que el boquete, ustedes saben lo que es un boquete, ¿verdad? Que es la boquilla, por lo regular pequeña, que une un conducto o un ducto y otro. El boquete que tiene la fiscalía tiene que ser de aquí al Ingenio Quisqueya, antes de llegar allá al pueblo suyo. Por ahí, a Consuelo, de aquí a Consuelo, que usted está cerca de Tomayor, de aquí a Consuelo llega ese boquete. ¿Y por qué? Porque todo se filtra. O sea, es un hoyo inmenso donde todo sale en clara violación a lo que establece el artículo 290. Todo sale probablemente porque lo hacen salir. Pero claro, porque hay una política de filtración. Es como el Wikileaks de estos tiempos. Pero claro que este no es wiki ni es leaks, simplemente es una política comunicacional. Finalmente, Valentín, que ya estamos en el tramo final de la entrevista, ¿cómo cataloga Valentín Medrano el actual Ministerio Público? Como un ministerio público populista, vedetista, propagandista y peligroso, porque nunca como antes las garantías penales sustantivas y los resguardos de derechos, esos candados que la Constitución pone como garantía del ciudadano, podían ser rotos de forma tan fácil. Aquí yo estoy seguro que ustedes dos tienen su teléfono pinchado, y recuérdate del asunto del pinchamiento, que pinchan. Vamos a las alertas. No se dijo que las alertas fueron eliminadas. Vaya al aeropuerto para que usted vea si fueron eliminadas las alertas migratorias. Pero entonces, si es así, como usted dice, ¿por qué el Ministerio Público tiene tan buena prensa? Pero no tiene miles de millones de pesos diarios diciendo que es el Ministerio Público Independiente. No tiene muchísimos medios de comunicación que solamente hablan de las bonanzas del Ministerio Público.
O sea, ¿usted cree cuánta gente viene a los medios de comunicación a decir que el Ministerio Público tiene falencia? ¿Cuántas? ¿Cuántos medios de comunicación se atreven a cuestionar una acción del Ministerio Público? Dígame cuántos. Usted verá que cuando usted empieza a contar con los dedos de la mano, con la apertura que tenemos ahora, porque nosotros tenemos VHF, redes sociales, gente que le pagan también porque streaming. Son tendencias, streaming, en todo eso. Podcast. Busque cuántos son capaces de cuestionar. ¿Cuántos? Busque. Y el Ministerio Público está tan equidistante. ¿No será porque lo están haciendo bien? Puede ser. El Ministerio Público está tan equidistante de esos menesteres que nunca le mandó a decir a Juan Ubiere, con el debido respeto de Juan Ubiere, que no pusiera en su carro de Fenatrano las imágenes de la gente del Ministerio Público. Fue todo lo contrario. Usted no veía en todos esos cacharros que decían una justicia, Ministerio Público Independiente y fotos de 3 personas. Usted no lo veía. Como los justicieros. Los justicieros. Entonces, los Avengers. Entonces, a los Avengers. Entonces nosotros, señores, debemos entender el papel de la publicidad. Goebbels, di una mentira, reitérala tantas veces y tú encontrarás justificación y aplauso. ¿No fue Goebbels que dijo algo así? Bueno, pues solo nos resta agradecerle a Valentín Medrano por esta participación destacada en nuestro programa. Muy interesante. Hemos llegado a la parte final. Fue poco el tiempo, la verdad. Es interesante porque hice causa común con usted o porque realmente fue interesante. No, porque fue muy interesante. Bueno. Le vamos a dar los datos de la audiencia en un momentito para que vea que realmente fue muy interesante. Les agradecemos a ustedes por haber estado en sintonía con nosotros en este espacio alternativo. En el día de mañana es feriado, ¿verdad? Feriado, sí, probablemente venimos diferidos, pero estamos aquí. Aunque sean diferidos, estará Alternativa en el aire. Les esperamos en el día de mañana, Dios mediante.